La reacción mía es inmediata, y lo ha sido inmediata, de sumarme a lo que esto representa. Esto representa más que una innovación, que es una palabra que me gusta poco, una recreación. Es replanteamiento extraordinario. Se dice, por ejemplo, acabo de oigo mal y no he oído bien lo que se ha dicho antes, pero han llegado a mis oídos las palabras, por ejemplo, generación perdida. Se ha dicho. No es verdad. Si la generación estuviera perdida, no estaríais donde estáis. Estáis donde estáis porque os habéis encontrado y porque no estáis perdidos. Estáis amargados, estáis acosados, estáis desconcertados quizá, estáis preguntándoos qué pasa para que pase esta barbaridad de las cifras que he visto sobre el paro juvenil. Todo eso es verdad, pero estáis. Hace unos meses no estabais. De modo que para mí no es una generación perdida. Vuestra presencia es, al contrario, una presencia activa y presente, para empezar. No he oído bien lo que ha dicho el joven anterior, pero ha habido dos palabras que retengo, que he retenido y que quisiera comentar. Una es, perdonadme, pero además no veo bien. Tienes gafas ahí, tienes gafas ahí. Una es, una es, como veis, soy un asco ya, ¿verdad? No sirvo para nada. ¿Qué dice aquí? Dios mío. Fíjate. ¿Y tú pretendías ver sin gafas? Mira. Primero, sin el telescopio no se pueden ver las estrellas. Lo primero. Pensar futuro. Una cosa que ha dicho el joven aquí era pensar en el futuro. Es absolutamente esencial pensar en el futuro. Y yo quisiera tener un momento hoy para decir unas palabras sobre cómo veo el futuro y cómo pensar en el futuro. La segunda tiene una respuesta más corta. ¿Qué dice aquí? Creer. Que la gente se lo crea. Ha dicho también que la gente se lo crea. Mirad, una prueba del error en que están los que nos mandan es esta idea de que la gente se lo crea. ¿Cómo se va a creer la gente? ¿Cómo se ha votado a personas que hay un señor cuyo nombre me reservo, pero que a lo mejor adivináis, que constantemente le he estado viendo en televisión, diciendo constantemente que hay que crear confianza, que hay que establecer confianza, que hay que crear confianza para a continuación dedicarse a decir que la economía española está fatal, que la cosa está perdida, que vamos a la ruina, que nos llevan a la catástrofe, que esto no puede seguir, que tal y cual. Hay que crear confianza, pero aquí estoy yo para destruirla. Es decir, este señor cuyo nombre me reservo ha sido abundantemente votado. Bueno, pues ha sido durante todo ese tiempo un aliado profundo de esos centros de determinación de riesgos extranjeros que nos están acosando. Y se le vota. ¿Qué pasa aquí? Pasa aquí que es muy difícil conseguir un pensamiento libre, que nos educan mal para no tener un pensamiento libre, que condiciona nuestro pensamiento. En otras palabras, que la democracia está pervertida, está secuestrada, y por eso tenéis razón, por eso no sois generación perdida, por eso queréis una democracia real. ¿Qué es una democracia real? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo, para el pueblo, tiene un sitio mientras no le dejen otro, que es la calle y la plaza. El partido que podría ser no tendría dos P's, tendría tres: plaza, pueblo y palabra. La palabra del pueblo en la plaza. Por eso estáis aquí, pero no estáis perdidos. Yo quisiera deciros, contribuir un poco a la serenidad,
que tengamos claridad y visión. Claridad, en primer lugar, para no cometer errores con la violencia. Voy a dedicar 2 palabras nada más al problema de la violencia. Yo lo he dicho en el prólogo del folleto de Hessel, yo he dicho estoy contra la violencia y por eso he incluido el nombre de Gandhi, que vivió toda su vida contra la violencia y consiguió la libertad de la India contra la violencia. De modo que estoy contra la violencia y eso está clarísimo, porque además, cuando se tiene razón, como la tenéis vosotros, o acudir a la violencia es empezar a perderla, empezar a dar pie a que nos la quiten. De modo que eso está claro. Dicho esto, que no estoy de acuerdo con la violencia, quiero recordar, sin embargo, que hay muchos nombres para la violencia. La palabra orden público sirve para la violencia. El señor consejero ese de Barcelona, que hace un par de semanas ordenó apalear a los que estaban reunidos en la Plaza Cataluña, a los mozos de escuadra, ese señor invocaba el orden público, estaba practicando la violencia. Y otras veces la violencia está en las leyes, porque las leyes son siempre la expresión del poder. Digo la expresión del poder porque aunque haya leyes justas, si el poder quiere, hace leyes injustas y llegamos a situación de injusticia y de violencia. De modo que en cuanto a la violencia vamos a aclarar las cosas y a pensar que no todos tienen razón, no todos tienen culpa, pero que no tenéis derecho, por decirlo así, a recurrir a la violencia, porque tenéis mucho más, tenéis la razón. Y segundo, que me lleva a lo segundo que apuntaba yo aquí, porque tenéis el futuro, sois el futuro. Y os digo que sois el futuro porque el sistema en que se está viviendo está ya roto y perdido. Es un sistema que ha apurado, ha agotado las posibilidades de estímulo de la gente en el terreno de la acción. Es un sistema que al convertirlo todo en mercancía, al dejar el dinero y el beneficio como único interés de la vida, ha destruido todos los demás hermosos intereses y riquezas de la vida, que en los jóvenes están todavía vivos. Quiero decir que no es esto una ilusión mía, porque quiero decir que contempléis cómo el sistema no tiene nada que ofrecer aparte del dinero y la lógica del beneficio. De las grandes estructuras del sistema, la Iglesia, que fue importante en la Edad Media, está petrificada en el siglo XVII, de ahí nos sale y cada vez más distante y más alejada de la sociedad civil y de nuestras vidas corrientes. La economía está... La Iglesia está distante y además en el terreno de la moral sexual defiende una moral contra natura, de modo que no puede estar más lejos, y esto se puede desarrollar pero no es el momento, no puede estar más lejos de la sociedad de cómo está. La economía, que empezó a arrancar una nueva economía en el siglo XVIII, se ha quedado en los supuestos del siglo XVIII y está orientando, como al condicionar nuestras conductas por el beneficio, está orientando el desarrollo en una forma perversa e insostenible. Se habla de desarrollo sostenible, es mentira. El desarrollo que se está haciendo, que es más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo y nada más, es insostenible. Pensad sencillamente que en el siglo XX la humanidad se triplicó. Pasamos de 2.000 millones a más de 6.000 millones. La extensión y los recursos de producción de la tierra no se triplicaron. Y esto va a cada vez más. El despilfarro, el destrozo del medio ambiente no podrá continuar mucho tiempo. Es completamente imposible. De modo que las pretensiones de seguir destrozando y de seguir acabando con los recursos, esas pretensiones se estrellarán en un plazo que vosotros vais a vivir. Yo no, afortunadamente, pero para mí.
pero vosotros lo vais a vivir. De modo que esa idea del desarrollo no es un ideal, es mentira y mientras tanto la explotan los que tienen. Y si ahora puede parecer todavía el desarrollo, es porque el 20% de la humanidad disfruta del 80% de recursos de la Tierra, mientras que el 80% de la humanidad no tiene más que el 20% para ella. Y gracias a esa injusticia, entonces se puede mantener la situación económica. El desarrollo económico futuro, sensato, el que vosotros tendréis que aplicar, tendrá que ser ecológico, para empezar. Ecológico, por respeto al medio ambiente en el cual vivimos, el planeta que habitamos, que es nuestra casa, no la podemos destruir. Aunque no sea más que por respeto a nuestros hijos y a nuestros nietos que la van a heredar. Segundo, tendrá que ser ético, tendrá que ser un desarrollo de todos y para todos. Estoy pensando en el futuro, que es lo que quería este compañero. Y si me apuráis, tendrá que ser hasta estético, porque será hermoso ver un desarrollo de ese género. De modo que ni iglesia ni economía de mercado. Y en cuanto a la política, la democracia representativa que nos brindan es otra farsa total. Y por eso está pasando lo que está pasando y os ocurre lo que os ocurre. Es una farsa total porque reposa sobre el hecho de que se nos educa desde la infancia para no tener pensamiento propio, personal de cada uno. Y por pensamiento propio de cada uno, si uno no hace más que repetir el dogma que le han colocado a uno en la infancia o los credos que le han colocado a uno después y todo eso, si uno no piensa por su cuenta, uno no tiene libertad. Es inútil tener luego libertad de expresión, porque si lo que yo expreso es lo que me han dicho que diga, entonces no soy yo el que vive. Y para vivir, el ser humano plenamente necesita pensar con libertad. Y esta democracia no nos enseña a pensar con libertad, sino todo lo contrario. Y los medios que llaman de información y de electrónicos y de difusión y medios de comunicación, gracias, los medios de comunicación son medios de ocultación y medios de desinformación. Y entonces, por eso se consigue que se vote al señor que quiere confianza, pero que se dedica a destruir la confianza. Si no, no se hace. De modo que ni la Iglesia, ni la economía, ni la política. ¿A qué se apunta un joven hoy? ¿A qué ideal? ¿Qué cosa le puede entusiasmar a uno? ¿Qué hay? Han destruido los valores, no los derechos, algo peor, los valores humanos. Han destruido la idea de justicia internacional, por ejemplo, las barbaridades de Irak o las barbaridades de Guantánamo o de donde sea, ¿verdad? De modo que han destruido la dignidad, han destruido la idea de libertad, han destruido la idea de justicia, han destruido la idea de cooperación, de fraternidad, y nos dan una divisa que es productividad, competitividad, innovación. Estas son las 3 palabras mágicas del sistema. Pero productividad, ¿de quién y para quién? Nos dicen los empresarios que hace falta más productividad, trabajando más y cobrando menos. Cobrando menos no serán ellos los altos, porque acabo de leer hoy mismo que en las alturas de la banca, en otros sitios se han aumentado hasta el 30% los sueldos de los grandes. De modo que la productividad está bien, pero ¿la productividad de quién? La productividad se la embolsan los propietarios de las empresas pagando menos. De modo que lo de la productividad hay que tener mucho cuidado. La competitividad habría que sustituirla también por la cooperación, en vez del enfrentamiento destructivo, la cooperación y trabajar entre todos. Y en cuanto a la innovación, la innovación científica es útil, pero la innovación de mercado, que consiste en cambiar la etiqueta de la mercancía para cobrarla más cara, eso no tiene interés. Yo propondría otra trilogía que fuese vitalidad, cooperación y recreación en vez de innovación. Crear, recrear. Y eso es lo que se puede hacer.
a prepararos vosotros mismos, a vivir, porque tenéis no el derecho a la vida, el deber de vivir. Nos han dado una vida y tenemos que vivirla. La mía se está acabando, yo la he vivido lo mejor que he podido. De modo que hay que vivirla y dar vida a esa vida que tenemos. Vivir, tenéis que vivir y mejorar y crecer y ser cada vez más cada uno lo que sea. Y al mismo tiempo contribuir a la educación, a abrir los ojos de tanta gente, a que piensen más libremente. Y para terminar, yo os diría un sueño que yo tendría. Yo tendría el sueño de que entre vosotros se hiciese no un partido político, ni una tal, ni una zarandaja de estas, eso ya es otra cosa. Se hiciese una manera de trabajar como en federación por grupos pequeños que se dedican a lo que les gusta, porque el trabajar en lo que a uno le gusta no es trabajo, es vida. Trabajar a lo que le gusta, crítica literaria, empresas comerciales justas y decentes, espectáculos, el arte, la literatura, lo que quieran, que se dediquen a lo que sea, pero que lo hagan siempre pensando en orientarnos, porque esta gentuza ni siquiera sabe lo que quiere, no es que no saben dónde van, es que no saben lo que quieren. Y yo sí sé lo que tenemos que querer. Tenemos que querer que el mundo se civilice, porque con toda su tremenda técnica, la humanidad sigue matándose los unos a los otros como hace 2000 años. Las sociedades no cambian mientras no cambien de dioses. El dios de esta sociedad es el dinero, y mientras no cambie de dioses, esta sociedad seguirá dando tumbos cabeza abajo como está dando. Y eso lo aprendí en Antonio Machado, en el libro de Don Juan de Mairena. En esta época también descubrí, quiere decir que no lo he descubierto para los demás, lo descubrí para mí, una de las más grandes obras de teatro que para mi gusto se han escrito a lo largo de la historia universal que yo conozco, que es esencialmente la occidental y los idiomas traducidos, que es la Antígona. Antígona a mí me parece un monumento a la dignidad humana, un monumento a los valores humanos frente a los falsos valores humanos, que sin embargo necesitan también ser utilizados y ser defendidos, porque la vida juega con todo lo que parece positivo y lo que parece negativo, y Antígona me parece una obra admirable, asombrosa y que pocos alcanzan después. Para mí además me ocurrió entonces, perdón, y se ha citado aquí, que estudié economía. Estudié economía y acabé empezando unas sospechas que con el tiempo se han ido haciendo, cristalizando cada vez más y llevándome a una disidencia frente a la economía oficialmente aceptada hoy en el sistema occidental, y que es una idolatría del mercado como templo, un fundamentalismo que para mí es enormemente pernicioso. El mercado es una institución indispensable, pero entregar las riendas aparentemente, no voy a entrar en detalles, pero entregar las riendas al mercado es una locura que nos está llevando cabeza abajo a donde de todas maneras hubiéramos ido por razones que quizá podamos usar al final. Solamente les diré a ustedes una cosa de cómo van las cosas de mal. Cuando yo estudiaba, hace nada más que medio siglo, que eso en la historia no es nada, los libros decían que los economistas no teníamos que preocuparnos ni del agua ni del aire, porque eran bienes autorrenovables, que no iban a faltar nunca y que se renovaban. Díganme ustedes si eso es verdad hoy. Hemos conseguido ya que no sea verdad. Y luego les diré a ustedes que los manuales de aquella época empezaban estudiando las necesidades humanas y sus naturalezas para hablar luego de los productos que servían para satisfacerlas. Hoy, con tanta técnica, tanto avance científico y tantas innovaciones, primero se inventan los productos y luego se dice para qué van a servir. Y se inventa, si hace falta, las necesidades de esos productos. Y todavía no hemos aprendido, lo digo en mí,
Yo no he aprendido todavía a usar el teléfono móvil de ninguna clase, pero los que tienen teléfono móvil de último modelo se encuentran sorprendidos porque ya se ha leído el otro modelo que anula el modelo anterior. Y esto es el sistema de la bulimia del consumismo, no digo más. Con esto estoy llegando al final, por fortuna, para ustedes, y perdónenme, unas palabras solamente para el amante lesbiano, que para mí lo que significa es que es un grito de libertad, pura y simplemente, contra una moral convencional que nos enseñan y que es una moral antinacional, antinatural. Y lo explico en el libro por qué la moral que nos enseñan es antinatural. Y finalmente, escribí dos libros, uno sobre el mercado y la globalización y otro sobre los mongoles en Bagdad. Este último se publicó en 2003, recién terminada la guerra, la mal llamada guerra de Irak, para expresar mi violenta discrepancia con esa barbaridad, esa monstruosidad, ese gesto de barbarie, de invasión de Irak y bombardeo de Irak como se hizo. Ahí está el libro, no diré más. Finalmente, voy a terminar saltándome lo demás. Mi última novela es El Drago, en la senda del Drago, y es un canto a los pequeños. Al drago, que es un árbol, que no es un árbol, que es una hierba, un árbol que alcanza 20 metros y que puede vivir 600, 800 años, pero que es una hierba, y se forma árbol a base de unirse las hierbas, y para mí es una lección sobre cómo los pequeños pueden unirse y siendo hierbas llegar a árboles, a ver si nos lo aprendemos. Humanismo es una palabra antigua, procede sobre todo del Renacimiento en su forma actual y significa muchas cosas, pero yo quiero subrayar algunas nada más y sobre todo llamar la atención sobre lo mal que estamos en la sociedad, no española, sino de todo el mundo en cuestión de humanismo. Fijaos en algo que aceptamos todos los días y que no nos sorprende. En nuestra cultura, en 2000 años, si partimos de Grecia, el progreso técnico ha sido prodigioso, increíble. ¿Qué podían sospechar jamás? No digo los griegos, ni los de la Edad Media, ni los del Renacimiento, ni todavía los del siglo XIX, las alturas que ha alcanzado el progreso científico y técnico de nuestro tiempo. En ese sentido, si se da una nota, hay que darle 100 a los técnicos. Pero, ¿y en la vida social? ¿Y en la vida humana? ¿Y en la vida cotidiana? Seguimos exactamente igual que hace 2000 años, con guerras, con divisiones, persiguiéndonos, luchando, combatiendo, con xenofobias, con exclusivismos, con nacionalismos excluyentes. Hasta las religiones, que aman todas al prójimo, se matan unas a otras desesperadamente y con fanatismo feroz. No hemos aprendido a vivir como humanidad. La humanidad está por hacer. Todavía en otros tiempos se podía pensar que nos separaban océanos, desiertos, montañas. Unas culturas ignoraban a otras. En América no se sabía lo que se hacía en Europa y viceversa. Pero ahora, cuando la técnica nos ofrece comunicaciones instantáneas, transportes casi instantáneos, todas las oportunidades para encontrarnos en un escenario único, ahora nos encontramos con que seguimos lo mismo, sosteniendo las mismas barbaridades, las mismas crueldades, las mismas salvajadas. Ahora mismo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo no hemos aprendido a vivir en paz, a vivir con la naturaleza, a vivir con sosiego, a disfrutar de esa técnica? Es pura barbarie. Yo recuerdo de algunas películas americanas que los indígenas, los indios, los pieles rojas, detenían un tren
lo asaltaban y luego cogían todo lo que habían encontrado en el tren y empezaban a disparar al aire los fusiles, se emborrachaban además. No sabían qué hacer con los instrumentos, no sabemos qué hacer con la técnica. No tenemos el arte de vivir, tenemos mucha técnica y muy poca sabiduría. De modo que por eso yo quisiera contribuir a insistir en el humanismo para ver si conseguimos al fin crear la familia humana, una familia conjunta que habite en este planeta, en este, se ha dicho alguna vez, en esta nave en el espacio que es la Tierra. Tenéis mucho tiempo libre para vivir, para viviros. Tenemos mucho tiempo libre para vivirnos o pedimos constantemente que nos vivan. Vamos al médico a que nos cure, vamos al profesor a que nos enseñe. No nos enseñamos, no nos curamos. Y esa es la vida, hacernos nosotros. La vida es hacernos lo que somos. Lo sabían los griegos, pero no se sabe ahora lo que es. Hacernos lo que somos. Cada uno de nosotros nace con un potencial que tenemos, no ya el derecho de vivir, el derecho de desarrollar. Se habla mucho del derecho de vivir. Hay algo más fuerte que el derecho de vivir, queridos jóvenes. Es el deber de vivir. Tenéis el deber de vivir. Y el deber de vivir quiere decir, tenéis el deber de hacer de vuestra potencialidad lo más que podáis. Cada uno en su campo. Uno puede ser un gran deportista, el otro un gran científico, el otro un gran cuentista, lo que quieran, pero ser lo más posible, coger la vida que hemos recibido y añadir algo con ella a la vida. Hacerse lo que se es, lo sabían perfectamente los griegos, pero hacerse lo que se es exige tiempo para hablar con uno mismo, que casi nadie lo hace, estoy convencido. A juzgar por los actos luego. Escucharse a sí mismo, decía Machado, el que habla con sí mismo espera hablar con Dios algún día. Yo no tengo esa esperanza de ninguna manera, pero hablo conmigo profundamente. Procurar escucharse. El cuerpo nos habla. No somos cuerpo y alma separadamente, somos cuerpo y mente. Y en la mente una chispita, que es la que nos impulsa, pero esa chispita, a la que otros llaman alma, esa chispita es un punto de la energía cósmica que lo mueve todo y que es la que nos impulsa. De modo que necesitamos hacernos y para eso necesitamos tiempo nuestro. Porque lo que tenemos que vivir en nuestra propia vida, no la vida que nos digan que vivamos, no, la vida que nosotros sepamos que tenemos que vivir porque es la nuestra. Y eso exige algo muy importante, que es la libertad. Lo que da dignidad al ser humano plenamente es la libertad. Y cuando la libertad se ejerce personalmente, interiormente, se puede ser libre dentro de un calabozo, mientras que se es un siervo fuera del calabozo. Como son ahora, por ejemplo, siervos los gobiernos de casi todas partes, que son siervos de los financieros de todas partes. Y si no, decidme a mí, ¿cómo es posible que después de lo que ha pasado con la crisis, y voy a pasar por encima de esto rápidamente, y que todavía haya paraísos fiscales? Paraísos fiscales. Paraísos fiscales. ¿Los gobiernos necesitan paraísos fiscales? No, los necesitan los financieros, que son los que mandan en los gobiernos. De modo que lo que pasa es que necesitamos libertad, pero libertad en el sentido de la Revolución Francesa. No hace mucho, con motivo de un debate en nuestro Congreso de los Diputados, un cierto diputado se escandalizaba de cierta propuesta del gobierno y decía, es que si se aprueba esta ley vamos a caer en la Revolución Francesa. No, no vamos a caer en la Revolución Francesa porque todavía no hemos llegado a la Revolución Francesa. Aquí todavía no estamos a la altura de la Revolución Francesa porque todavía no somos laicos. De modo que nos encontramos con que la libertad hay que ejercerla con las condiciones que ponían los propios revolucionarios, con igualdad y con fraternidad, con esa fraternidad de que hablan las religiones antes de matarse unos a otros, con igualdad y con fraternidad.
El hombre libre, con igualdad y con fraternidad, es el hombre con dignidad. Y estoy mencionando palabras que son valores fundamentales. Valores, y no quiero extenderme, estoy corrigiéndome y estoy sujetándome, valores para ensalzar lo que más os deseo que lleguéis a conseguir, lo que más os ruego que tratéis de cultivar, queridos jóvenes, que es el pensamiento libre. A lo mejor os dirán que el pensamiento libre es algo muy peligroso, al que suelen llamar relativismo. Eso lo dicen los que son absolutistas y por consiguiente el pensamiento libre lo consideran relativismo. El pensamiento libre es indispensable para todo. Y si todos practicáramos el pensamiento libre, habría ciudadanía, y si hubiera ciudadanía no pasarían las crisis que pasan, que son crisis financieras inherentes al sistema, y mientras siga el sistema seguirá habiendo las crisis y lo que pasa es que el sistema se agota, afortunadamente. ¿Qué es un anarquista, señor San Pedro? Mire usted, un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza. Y para mí sería el mejor sistema, supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización del deber y de la fraternidad humana. El desarrollo que se viene siguiendo desde los últimos siglos, en la edad moderna, el desarrollo actual, no continuará mucho tiempo. Para mí eso es elemental y claro. No continuará mucho tiempo no porque en sí sea bueno o malo. En realidad este desarrollo básicamente cuantitativo y economicista, este desarrollo consistente en producir cada vez más bienes y servicios y no en mejorar cada vez más a los seres humanos, este desarrollo tuvo su utilidad, tuvo su valor y nos ha deparado muchos beneficios, pero su época está terminando. No puedo desarrollar mucho el tema, si luego hay preguntas lo haré con gusto, pero señalaré solamente dos límites contra los que se estrella este desarrollo. Primer límite, la naturaleza. No es por casualidad que la defensa de la ecología es un problema hoy del gran público y gana elecciones, como leo en el periódico de esta mañana. No es casualidad. Este desarrollo se ha hecho en gran parte a costa de la naturaleza, a costa del ambiente, y eso no puede continuar mucho tiempo. Y en segundo lugar, este desarrollo de los países más adelantados se ha hecho a costa de los demás, y los demás se resisten a que esto continúe, y se resisten cada vez con más fortuna. Las formas de colonialismo que se podían hacer en el pasado son hoy imposibles para los que desearían hacerlas. Ese es otro límite. Hay más límites, pero con estos dos es suficiente para comprender que este desarrollo no puede continuar. He sido muchos años profesor de teoría económica y he dicho unas cosas que no han tenido gran éxito entre mis colegas, cosa que no me extraña nada y que no me perturba para nada. ¿Qué quiero decir con otra teoría económica? Quiero decir simplemente que las variables que utiliza la economía convencional, la economía de los premios Nobel, son insuficientes para explicar problemas básicos. No quiero decir con esto que toda esa ciencia no sirva para nada. Está llena de hallazgos extraordinarios, de talentos aplicados y de ideas valiosísimas. Pero hay que hacer con ellas lo que se hizo con los templos paganos para construir catedrales. Hay que coger esas piezas y montarlas de otra manera y con otra estructura y al servicio de otras cosas. Esa teoría, como he dicho, está hecha al servicio del individuo y al servicio del beneficio. Piensa que el individuo es el origen de la sociedad y cree que el individuo no se mueve más que por el beneficio. Tampoco puedo extenderme en esto. Es muy curioso cómo de una idea originaria
nada menos que de Adam Smith, se llega a una concepción individualista en vez de lo contrario. Si les interesa el tema, podemos comentarlo después. No quisiera ponerme muy técnico, ¿verdad? Porque entonces acabaría pedante y es lo último que quiero ser aquí. Pero cuando se nos habla de productividad, los manuales nos dicen que si una empresa tiene 10 obreros trabajando y añade uno y son 11 y aumenta la producción, ese aumento es la productividad marginal del obrero ese. Estoy simplificando mucho, pero esa es la cuestión. Y es mentira. Ese aumento no es la productividad de ese obrero, es la diferencia entre que se reúnan 11 y que se reúnan 10, porque un solo obrero no produce eso ni produce nada. De modo que es falso. Y sobre esa falsedad se hacen modelos matemáticos preciosos, elegantes, que yo admiro sin entenderlos. Pero es precioso, pero es falso. Otra cosa mucho más clara, la inflación, problema de todos. Los premios Nobel, algunos, ¿verdad?, dicen con énfasis que basta manejar la oferta monetaria para luchar contra la inflación. Y tampoco es verdad, porque después de manejar la oferta monetaria bien, como se hace en muchos países, hay que poner de acuerdo después a los obreros, a los empresarios y al gobierno para que acepten ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Porque si fuera verdad que manejando la oferta monetaria se evitaba la inflación, no habría nunca inflación, porque hoy sabemos cómo manejar la oferta monetaria. De modo que no es verdad. Y finalmente, y sobre todo, esta teoría no es válida para dirigir el desarrollo económico. El desarrollo económico es demasiado importante para confiárselo a esos economistas. Porque el desarrollo es un proceso social, global, y no solamente de la economía. Y entonces, con variables puramente económicas, es imposible afrontar un desarrollo social. De modo que esa teoría no sirve. Por ahora, y subrayo el por ahora, y lo trataré de justificarlo luego, somos los más débiles. No me importa nada. La historia ha progresado a fuerza de los débiles. Los fuertes no han querido nunca transformar. Todos los cambios históricos los han hecho los débiles. ¿Por qué? Porque los poderosos no quieren nunca perder el poder. Ningún poderoso se presta a perder el poder. Y lo pierde bajo la presión insensible de los débiles. Hay un verso espléndido de Shakespeare en el Enrique V que dice: la hierba crece de noche. La hierba crece de noche y los poderosos acaban enredados en la hierba. Esto es así por una razón muy sencilla, porque si no fuera así estaríamos en la época de las cavernas, en la prehistoria. Cuando a un grupo humano lo mandaba el jefe, que era el más bruto naturalmente, o el que tenía la estaca más considerable, con la ayuda de otro torcidillo y cojo, que era el brujo y que decía que tenía poderes especiales y los otros se lo creían. Si no hubiera sido porque los que no eran ni fuertes ni brujos podían cargarse aquello, no hubiéramos progresado nunca. Y las concesiones que se hacen las hacen siempre los débiles. Abran los periódicos y lo verán. ¿Qué pasa en la Unión Sudafricana? Han sido los fuertes los que han cedido, no voluntariamente. Busquen por todas partes. Los débiles mueven la historia. Lo que pasa es que los débiles están desunidos. Los débiles estamos desunidos. Y yo quisiera que este sentido de la comunidad sirviera para eso. Porque en el fondo los seres humanos hoy, con la técnica de hoy, tenemos todos dos patrias y ninguna otra más. Una patria que es la patria de los sentidos y de las emociones y de las sensaciones, es la patria local, es la patria del paisaje donde nacimos, con sus canciones, sus palabras, sus árboles, sus comidas, sus olores. Eso es lo que está en el fondo de nuestra personalidad. Y la otra patria es la patria de la inteligencia y de la razón y de la comprensión inteligente, y esa es el planeta. No puede ser otra cosa, toda la humanidad. Tenemos dos patrias, somos ciudadanos de mi pueblo y ciudadanos del mundo, a la vez. Y lo demás son contingencias históricas. Y hablar de nacionalidades aquí y allá es hablar de contingencias históricas. Y tal como está la técnica, unificando el mundo y empequeñeciéndolo con la facilidad de los transportes y de las comunicaciones, naturalmente que todos somos, queramos o no, ciudadanos del mundo. Y es hora de que nos organicemos y nos unamos mejor, y que estos encuentros quisiera yo que contribuyeran a eso.
¿Qué se gritó en las calles de París hace un poquito más de 200 años? Libertad, igualdad, fraternidad. El capitalismo apostó por la libertad y qué duda cabe que nos dio mucha libertad a cambio de una enorme desigualdad, y aquí estamos nosotros para probarlo. El otro lado apostó por la igualdad y qué duda cabe que consiguió mucha igualdad, pero a costa de una falta de libertad incompatible con la dignidad humana. ¿Y qué falta? La fraternidad. ¿Cuál de los dos ha ensayado la fraternidad? ¿Dónde está eso? Eso solo puede estar en la comunidad, en vuestra abnegación hacia los demás y en pensar en el tercer mundo y en el sur, en ese espléndido sur. Y esta crisis es un aspecto de ese desmoronamiento general. ¿Quién tendría que reaccionar? Todos, el público protestando y desde luego los líderes reaccionando de otra manera, poniendo un freno a todas estas cosas. El hecho es que es imposible, de modo que o se corta o se cortará por agotamiento de fuentes de energía, por la destrucción, por la perturbación del clima, por la contaminación del agua, que ya escasea en muchos sitios, por la contaminación del aire, por todo lo que se está destrozando. ¿Por qué no se escucha más este mensaje? ¿Por qué eso que usted está diciendo, que me parece muy sensato, se oye tan poco? ¿Por qué no existe esa conciencia de ese riesgo real del que usted habla, que estoy convencido de que es cierto? Mire usted, porque los que pueden modificarlo, los que pueden influir más en modificarlo, no quieren, y los que quieren modificarlo no pueden. Voy a explicarme. Estos problemas a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones no le alcanza. Pero tienen hijos, tienen familia, tienen hijos, una perspectiva de futuro. Pero no tienen raciocinio suficiente ni visión suficiente para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen teniendo sus comodidades y teniendo sus problemas. Hace poco leía yo en el periódico, hace pocos días, en el periódico, leía que ha llegado a Madrid Óscar de la Renta. Y Óscar de la Renta contaba que para el lujo no hay crisis. Que él, el mismo día en que quebraba la banca Lehman Estados Unidos, de los Estados Unidos, ese mismo día él consiguió vender un abrigo de pieles por el precio de $125.000. A ese nivel la crisis no preocupa a nadie. Entonces, como a ellos no les alcanza, pues ahí queda eso. Mire usted, una cifra decisiva. Para salvar a los bancos, se han reunido en pocos días, inmediatamente de la crisis, cientos de miles de millones de euros o de dólares. Cientos de miles de millones. En las mismas fechas, la FAO, la Organización de Alimentación, pedía 12.000 millones para corregir el hambre en el mundo. No los ha conseguido. Y yo subrayo, por si alguno de los espectadores no lo tiene claro, que quien nos está diciendo esto es un catedrático, profesor de estructura económica, que conoce muy bien el universo de la economía mundial y que lleva, como él mismo ha dicho, como mínimo desde el año 47 reflexionando y enseñando sobre economía. Ha sido además profesor de algunos de los ministros más relevantes de la transición económica en este país. Que yo sepa Solchaga, que yo sepa Boyer, y no pocos economistas que en estos momentos toman decisiones. Lo que hace muy feliz es hacer feliz a los demás. Y por eso tanta gente asocia la felicidad con el amor, ¿verdad? Porque el amor, está bien amar, ¿verdad? Pero conviene ser amado. Y para ser amado hay que inspirar amor. Y eso es hacer feliz al otro. Creo que la felicidad a solas es mucho más pobre. Si tiene felicidad el que es capaz de dar. Naturalmente. O sea, el amor... Si quiere usted que lo diga como economista, le diré que si no se produce felicidad, no hay derecho a consumirla. Mi esperanza está en los grupos marginados, que son muchos en la sociedad.
Mi esperanza está en las mujeres, que son un grupo marginado, en los jóvenes, que a pesar de todo lo que se diga, que hacen y que tienen y demás, son un grupo marginado. Y la prueba es que luego llegan y no encuentran trabajo después de haber terminado una carrera universitaria o una formación profesional. Mi esperanza está en las gentes que pensamos como yo, que somos grupos marginados y que se nos tacha de utópicos. Muy bien. Y, por supuesto, mi esperanza está sobre todo en el mundo periférico, donde todavía vivir tiene más importancia. Hay culturas enteras, todavía, ¿verdad?, a pesar de los efectos de la inyección de criterios occidentales, hay culturas enteras donde todavía el ser algo es mucho más importante que tener algo. Mientras que aquí no se es más que lo que se tiene. Y el que no tiene no es. El mundo actual no te gusta casi nada, ¿verdad? No me gusta casi nada, no. Sobre todo el mundo oficialmente dirigido, porque el mundo natural, el mundo que sigue a pesar de todo como estaba, por ejemplo, el mundo de las hierbas, de los árboles, de los huevos de gallina, hay que ver la maravilla que es un huevo de gallina, ¿verdad? Bueno, pues ese mundo, y el mundo de mucha gente, algunos analfabetos, si se quiere, es un mundo entrañable, ¿verdad? Pero claro, lo que no me gusta nada es la dirección que se está dando a las decisiones de la humanidad. Y cuando digo humanidad exagero, porque yo creo que no hay humanidad, hay seres humanos, pero humanidad con sentido de la especie, con sentido de conjunto, con sentido de semejanzas entre todos, no hay. Llevamos 2000 años desde Grecia, se ha progresado técnicamente de una manera fabulosa, de una manera y casi inverosímil, ¿verdad? Pero seguimos matándonos unos a otros, no sabiendo vivir juntos en este planeta. Por eso digo que humanidad no sé si hay. Yo creo que el hombre no ha madurado todavía bastante. Te has ido haciendo cada vez más rebelde. Ahora tienes 94 años y se te ve más rebelde que cuando tenías 84 y a su vez más que cuando tenías 74. ¿En qué momento se marca más o menos la raya de tu decisión de vivir en la rebeldía oficial? Mira, yo creo que tanto como raya es difícil, ¿verdad? Porque creo que se va haciendo por acumulación. Pero quizá lo que podríamos decir la gota que desborda el agua, para mí es... después de lo de París, del 68, de París y de Berkeley y de tantos sitios, cuando eso consiguen sofocarlo y entonces empiezan los reaccionarios y empieza eso que llaman neoliberal, que es lo más viejo que hay, porque cuando a una palabra hay que ponerle neo es que es vieja, ¿verdad? En las nuevas no se pone neo. Bueno, pues con toda esa reacción de represión, de la Thatcher, del Reagan y de todo aquello, entonces sí que me pasó una cosa. Recordé una de los gritos que se dieron, que se escribieron en las paredes de París en el 68. Y uno de ellos era que paren el mundo que me apeo. Yo comprendo que el mundo no se para, afortunadamente, ni se puede parar, ni probablemente se parará, y que, por tanto, no era realizable. Pero yo sí puedo hacer una cosa, que es apearme yo. Y a partir de entonces decidí ponerme al margen. ¿Qué es apearse? Apearse es que me quedo mientras el río de humanidad continúa históricamente adelante, yo me siento en la cuneta y los veo pasar. Porque no necesito adiciones. Me quedo con todo lo que ha hecho la humanidad durante muchos años y yo simplemente con los griegos tengo de sobra para alimentar mi mente y para vivir y para tener pensamientos y filosofía y todo. Y con eso, y un afecto importantísimo que gracias a Dios tengo, ¿verdad? Sigo diciendo gracias a Dios, pero vamos, es una exclamación retórica. Y con el afecto de mucha gente que me demuestra pues consideración, la misma que yo demuestro a los demás, con eso me sobra para vivir y no necesito más artilugios ni más lo que hacen con este desarrollo que se dice. ¿Y qué pretenden ustedes? Más de lo mismo. Mire, más de lo mismo es una barbaridad. Más de lo mismo es una barbaridad. Y eso que llaman ustedes sostenible es totalmente insostenible. Sencillamente. Y entonces me pongo al margen. Sí, tú además eres un hombre que tienes una formación, digamos, economista muy profunda. Tú has sido catedrático de universidad en esta materia económica, has sido profesor de los más importantes personajes de la economía de nuestro país, has trabajado en el Banco Exterior, hasta ser subdirector general, ¿no? Cuando te ves en ese pasado, ¿qué José Luis San Pedro ves?
Bueno, el José Luis San Pedro aquel es uno que para comer necesitaba hacer unas tareas y que hacía esas tareas y luego se dedicaba a vivir como es debido. Por ejemplo, tú mencionas la universidad. La universidad para mí lo más importante de todo, más todavía casi que la disciplina, era el enseñar. Para mí la profesión de enseñante, la relación con los chicos, una relación que yo basaba en 2 palabras tomadas del Juan de Mairena de Antonio Machado: amor y provocación. A mí me gustaba aquello, yo quería a los chicos me querían a mí, y entonces con el afecto se trabaja mejor. Y luego la provocación, ¿para qué? La provocación para provocarles que piensen por su propia cuenta, que no acepten algo porque lo digo yo, sino porque ellos reconocen que les convence. Y esta vía es mi referente. Esta vida es la que hay que vivir, la que tenemos el deber de vivir. Y eso significa que tenemos el deber de buscar la libertad. Porque si yo no tengo libertad, lo que estoy viviendo no es mi vida, es la vida que me imponen, la que me obligan. Yo la libertad la concibo como la concebían los revolucionarios franceses, que dieron la mejor fórmula: libertad, igualdad, fraternidad. La libertad condicionada por la igualdad, es decir, que los demás sean libres también, y por la fraternidad, el amor que tú has referido antes, que tú has citado antes y que es otro referente. Porque la libertad es como la cometa vuela porque está atada. Tú trata de que una cometa vuele, cógela y échala al aire, jamás vuela. Átale una cuerda, sujétala, y entonces tiene la responsabilidad de resistir al viento, de vivir la vida, y entonces la cometa vuela. La libertad, igualdad y fraternidad funciona. Y entonces hay que tener la libertad, pero sobre todo la libertad de pensamiento, porque la libertad de expresión, que se defiende tanto, depende de la de pensamiento. Si yo expreso lo que me han inculcado en la cabeza, sin yo pensarlo, ni yo convencerme, ni nada, entonces no soy yo. Y yo tengo que ser yo, lo poco que sea, lo que sea, y cada uno de nosotros tiene que ser quien es, sea lo que sea. Ese es mi punto de vista. Y en este momento esa concepción de las cosas está muy difusa. En el último libro, Cuarteto para un solista, se recuerdan otras épocas de la historia de la humanidad en las cuales se tenía un poco más clara esta visión de la vida. Recuerdo los griegos o la Venecia del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Claro, se tenía más clara porque era una cultura que tenía unos valores que no eran solamente el dinero. Es decir, que el problema de la vida actual es que se han sustituido esos valores por los intereses económicos, que no es lo mismo. No es lo mismo que te motive un ideal, por ejemplo, los señores feudales de la Edad Media. Los señores feudales eran unos capitalistas como una catedral, eran capitalistas agrarios, no eran capitalistas industriales ni financieros, pero tenían un capital, un medio de producción que era la tierra, que la tenían ellos y nadie más, y ahí estaba su poder. Pero aquella gente tenía ideales cristianos, aquella gente tenía ideales caballerescos y estaban dispuestos a sacrificarse y a morir por esos ideales. Es decir, que había referentes por encima. Pero como trato de indicar en ese libro, y sobre todo a partir del 18, como has dicho muy bien, que para mí es la cumbre y luego la rasante del sistema, pues a partir de entonces, sobre todo, como por un lado el Calvino dice que Dios encuentra grata la riqueza y el trabajo de la gente que se enriquece y demás, y más o menos dice eso. Y por otra parte, Adam Smith dice que en el mercado hay como una providencia que hace el bien a partir de los egoísmos. Entonces Sánchez Castilla, yo ya me dedico al dinero. Y acabamos en lo que Marx definió muy bien, diciendo que en este sistema todo es mercancía.
todo es mercancía. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, nos quejamos de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es que hay hombres mercancía que se ofrecen en venta y hombres que compran esa mercancía. O sea, la corrupción no es una patología del sistema, sino forma parte natural del sistema. Claro, forma parte. Yo no digo que no haya habido corrupción en otras épocas. Siempre ha habido corrupción, ¿verdad? Porque siempre hay egoísmo y el dinero siempre ha sido un móvil. Pero no el único, ni el supremo, sobre todo, que es lo grave. Y ahora lo que pasa, en cambio, es que se mueve exclusivamente por eso, ¿verdad? ¿A partir de qué momento? ¿Dónde podríamos situar el momento en el que el dinero, que siempre ha existido, se convierte ya en lo que ahora es, esta especie de gran dios del mundo? Yo creo que a partir del 18, a lo largo desde que se defiende el mercado y que luego además se empieza a hablar de productividad, cuando la técnica empieza a ofrecer esas ventajas. Y entonces viene la competencia y la ambición, y viene con el colonialismo también el intento de dominar el resto del mundo y de abarcar cada vez más y de tener cada vez más. Todo eso es un ovillo que va creciendo. Aunque ha hecho cosas muy positivas también ese movimiento, ¿no? El capital, el sistema capitalista ha hecho cosas enormemente positivas. En su origen, es el origen de la Europa del siglo XVI, cuando Europa es casi un volcán creador en erupción, en la cual la gente se sube a unos cascarones de nuez y se embarca y se va a donde sea, campesinos, mujeres, misioneros, conquistadores, tal, y se van a las Indias y no saben lo que es aquello ni nada, pero se van. Y al mismo tiempo en Europa, en el terreno intelectual, empieza a haber aventuras extraordinarias. Copérnico hace unos descubrimientos, Galileo, los otros, etcétera, ¿verdad? En aquel momento el capitalismo es creador, es profundamente creador. ¿Qué pasa ahora? Pues que esas circunstancias iniciales de muchos recursos, porque además ten en cuenta una cosa que con frecuencia se olvida. A lo largo de la Edad Media, Europa había crecido en población y en cambio había deforestado media Europa. Y ten en cuenta que la madera era el material básico de la vivienda, de las máquinas, de los carros, de todo, del calor, de la alimentación, no de comer, pero sí de alimentar las hogueras y demás. Y entonces, en ese momento, el capitalismo descubre fuerzas productivas nuevas y las utiliza, como más tarde el carbón, el carbón de piedra, que en aquel momento, y más tarde la electricidad, etcétera. Todo eso es creación del capitalismo, indudablemente, ¿verdad? Pero claro, cada vez se convierte cada vez más en valorarlo en dinero y no en hazañas. Y ahora mismo, por ejemplo, tal como están las cosas, ¿hacia dónde va ese capitalismo? No lo saben. No lo saben. Es curioso. No saben dónde van. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio a donde va, o por lo menos dice, quiero ir a tal sitio, quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. Mira, la triple consigna de la productividad, la competitividad y la innovación, que es la que te repiten constantemente, es enormemente discutible. Productividad, ¿para quién? ¿Quién se lleva los frutos de la productividad? Ahí está, a la vista, ¿verdad? La competitividad. Competitividad, competencia, en vez de cooperación, en vez de trabajar juntos, en vez de encontrar soluciones juntos. Y luego la innovación. La innovación, es verdad que la innovación científica de verdad ofrece nuevos materiales, nuevas medicinas, nuevas perspectivas, pero en la inmensa mayoría de los casos la innovación es pura innovación mercantil. Consiste en cambiar la etiqueta, en añadirle algo, en ponerle una cosa. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Para mí, lo único que en este momento funciona es la ciencia.
porque la Iglesia está petrificada en el siglo XVI y no hace más que tratar de ejercer poder, etcétera. No lo voy a describir. El Parlamento, con los medios de informática hoy, no funciona apenas, y menos con listas cerradas como en nuestro caso. Se podían ahorrar completamente las sesiones de 200 personas reuniendo a los portavoces, y la economía también está sobre axiomas del siglo XVIII, que es el neoliberalismo. Pues todo eso, lo único que dentro de eso funciona realmente y progresa es la ciencia. Si esto continúa, vamos a ir, en mi opinión, a una nueva versión de lo que fue en el siglo XVIII del despotismo ilustrado. ¿Qué era el despotismo ilustrado? Un sistema muy jerarquizado en el cual había una cúpula privilegiada de gente ilustre, culta, distinguida, creadora, lo que quieras, y luego una serie de productores. Esto va a ocurrir lo mismo, en mi opinión, pero con una cúpula en gran parte científica. Y el resto van a ser lo que hacen para prepararnos, productores y consumidores, para ser productores y consumidores al servicio de esa cúpula. Lo que pasa, y con esto termino, lo que pasa es que la ciencia necesita hoy de unos instrumentos extraordinarios, y por tanto el dinero también jugará un papel a través de la ciencia. Pero la cuestión está en que, primero, el uso de esos instrumentos conduce a una forma de capitalismo que puede ofrecer sorpresas tremendas a sus creadores. Por ejemplo, se inventa el Internet. Gracias a eso se hace la globalización, que es transferir el poder desde los políticos a los financieros. Pero gracias a eso, con el doble filo, se permiten reunirse los foros sociales de Porto Alegre, de Delhi, etcétera, etcétera. De modo que mandará el dinero en la construcción de máquinas, pero las sorpresas pueden ser. Y segundo, el ideal de los científicos, por muy forzados por el dinero estén, no es el ideal de los financieros. Los financieros no tienen ideal, tienen balance, pero ideal no. Y mientras tanto, en el ahora mismo, una vez que se ha puesto ya de manifiesto clarísimamente con el último desplome financiero, etcétera, que las democracias, la política está subordinada, está sometida a esos poderes financieros, ¿qué espera de la política? ¿Qué le parece que le va a pasar a nuestras democracias y a nuestros partidos políticos? Pues les va a pasar que van a ser dominados por los que sean capaces de difundir ideas y lenguajes nuevos. El lenguaje es muy importante, porque con el lenguaje vienen las imágenes, y con las imágenes vienen otras cosas. Por ejemplo, ahora el prestigio de un banquero. Bueno, el prestigio de un banquero ya no es el prestigio del banquero del siglo XIX. El banquero del siglo XIX era un señor respetabilísimo, ¿verdad? Que iba por ahí y la gente decía, uy, pues Morgan, pues que el otro. Ahora, de los banqueros les obedecemos y nos dominan y lo que quieras, pero los despreciamos. Los que somos un poco conscientes los despreciamos porque su ideal es muy pobre y muy bajo, ¿verdad? ¿Y de los políticos, de la política? La política, los políticos ahora, ¿qué representan? La gente les vuelve la espalda. ¿Qué son las abstenciones en las elecciones? Desprecia a los políticos, que no se espera de ellos, ¿verdad? Se les vota porque hay que votar, porque siempre es mejor uno que otro, porque lo que quieras, tal. Pero realmente el despegue, ¿a dónde va la gente? Va a los estadios. Solo salva el amor entendiendo bien la palabra amor. A ver, ¿cuál es? La palabra amor no es solo amor sexual, evidentemente. No es solo ni siquiera amor de amistad. Amor, yo diría que amor es ansia de la vida, ansia de vivir. Amor a uno mismo en el sentido de que uno mismo es vida. Para mí el gran referente es la vida. Recibimos una vida y esa vida tenemos que llevarla a cabo, haciéndonos lo que somos. Lo mismo que en la semilla hay un germen de una vida y ese germen tiene que transformarse en árbol. Uno es un germen de vida y se convierte o debe convertirse, y por eso hablo muchas veces no solo del derecho a la vida, sino del deber de vivir.
tenemos el deber de vivir, y de vivir esta vida. A mí que no me hablen de otra vida, ¿verdad? Porque de la otra no tengo la menor referencia, porque claro, las fuentes que dicen que la justifican, a mí no me justifican nada, ¿verdad? Y por consiguiente yo trato de vivir esta vida, y esta vida que ahora se me acaba, ¿verdad? Se me acaba sin dolor ninguno. Yo, salvo las inconvenientes de enfermedades que pueda tener, pretendo morirme como los ríos. Los ríos llegan al mar y es una delicia. Yo pienso muchas veces en una ría, en un sitio que estuve pocos días, pero que me pareció maravilloso, la ría de Ortigueira. En Ortigueira, en La Coruña, yo contemplaba aquel llegar un río al mar. Y el río llega lentamente, tranquilamente, porque ya es el final de su curso en la parte llana y demás. Y me imagino que las aguas del río, que son dulces, llega un momento en que ellas mismas se extrañan de empezar a sentirse saladas. Y entonces se sienten un poco distintas y por una parte les desconcierta, por otra parte les alegra, les anima y siguen adelante y cuando se dan cuenta ya son el océano, ya no son el río. Eso es lo que yo aspiro, a no darme cuenta y de pronto pues he dejado de ser el río. ¿Pero qué soy yo más que una chispa de la vida del cosmos? Todo lo que él decía, que la muerte era parte de la vida, que no había que ser inmortal, todas las cosas que son fáciles de decir, pero que uno imagina que a la verdad te va a entrar el cague, pues él tal cual vivió, tal cual, sí. Yo me acuerdo que hacía algún tiempo él una vez había dicho que no le tenía miedo a la muerte, pero que tenía miedo a fallar. Y yo le dije, ¿pero a fallar en qué? Dice, a no saber hacerlo bien y no sé. Y entonces yo recuerdo que le dije, tú por eso no te preocupes, que aunque a mí me cueste la cárcel, tú morirás con la misma dignidad con la que has vivido. Dijo una frase muy bonita, dijo, la muerte se está portando bien conmigo porque me está dejando pensar. Yo me siento ahora en una sala de espera donde me van a avisar de un momento a otro. Y no tengo queja ninguna. Me parece muy bien. Yo diría más. Diría incluso que el hecho de ser mortales, y esta es la tesis de mi novela La vieja sirena, el hecho de ser mortales agudiza la vivencia, agudiza el sentido de la vida. Ser inmortales sería espantoso, un aburrimiento de miles de años, repitiendo lo mismo. No, está bien como está.